Amigos de UTV, continuamos con nuestra programación, recordándoles siempre su participación es muy importante para nosotros. Puede hacerla a través del Twitter utilizando la etiqueta numeral EU en vivo. Recuerden que nuestra cuenta principal, @eluniversal. A partir de este momento vamos a conversar con el ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apis, a propósito de que este martes 10 de septiembre se cumple el lapso establecido para que Venezuela deje de formar parte, por decirlo coloquialmente, de los alcances, del impacto que significa ser firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy probablemente pues ya no serán parte de las instancias a las que los venezolanos pueden acudir si consideran que fueron agotadas las instancias a lo interno. Pero quien sabe de estos temas es el doctor Apis, a quien le damos la bienvenida y agradecemos profundamente que haya conseguido en su agenda un espacio para conversar con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Doctor Apis, quizá para contextualizar, hablemos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene en Juan Carlos Apis y en otros jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a unas víctimas beneficiarias de esa sentencia. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fueron a la Corte? ¿Y qué dijo la Corte? En el año 2003 fuimos arbitrariamente destituidos de nuestras responsabilidades de magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y ante esa destitución arbitraria en la que se violentó nuestros más elementales derechos humanos, la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, que era un órgano incompetente para generar esa destitución, nos destituyen, creo que más por motivos políticos que por otra cosa, porque habíamos dictado sentencias que le causaban alergia al gobierno nacional. Quiero recordar en este momento la sentencia del sindicato de Unapetrol, la sentencia de los médicos cubanos que exigían que aquellos que participaran en ese programa médico asistencial fueran médicos debidamente autorizados o con reválida por las autoridades venezolanas. También hicimos sentencias con motivo a la militarización no autorizada del Estado Miranda y tantas otras que, como les digo, causaban alergia al gobierno nacional y se produjo públicamente una orden presidencial de que fuéramos destituidos y eso hizo la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, destituirnos violentando nuestros más elementales derechos humanos, el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso. Es decir, nunca tuvimos oportunidad de ser escuchados, de ser oídos en una instancia que permitiera demostrar nuestra inocencia. Y eso fue lo que nos permitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando aquí, en todas las instancias judiciales, nos negaron los recursos judiciales para ser escuchados, para ser oídos, para demostrar nuestra inocencia, fue en ese sistema interamericano de protección de derechos donde fuimos escuchados, donde demostramos nuestra inocencia, donde se probó que fuimos indebidamente separados de nuestros cargos. Bueno, lamentablemente esa posibilidad, esa esperanza de justicia la perdemos mañana. Doctor Apis, el proceso, ustedes fueron asistidos por unos abogados y el Estado venezolano fue asistido por unos abogados. ¿Cómo fue la presencia del Estado en la Corte? Promovió pruebas, alegatos, testimonios, actuó conforme al derecho internacional. ¿Cómo fue ese proceso? Como un poco para entender siguientes comportamientos. Sí, qué interesante tu pregunta porque me permite aclarar que el hoy presidente de la República en ese momento era el canciller y en ese momento el canciller ordenó una batería de defensa muy intensa para el Estado venezolano. El Estado venezolano concurrió con nosotros, primero la comisión, donde se aloja la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí se sustancia la denuncia, la comisión emite un informe final generando unas recomendaciones al gobierno venezolano. En este caso se demostró que no fuimos oídos por una instancia independiente e imparcial que nos permitiera defendernos, a pesar de que se recomendaba en este informe final que fuéramos restituidos a nuestras responsabilidades judiciales. El gobierno no acató esas recomendaciones y la misma comisión
en unión nuestra, Perkins Rocha, Ana María Ruggeri y Juan Carlos Apitz, acudió a la Corte Interamericana a demandar al Estado venezolano porque se habían violentado derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular las llamadas garantías judiciales, la independencia y la autonomía que debe reinar en todo poder judicial en un sistema democrático. En la Corte Interamericana, el gobierno venezolano se defendió intensamente, promovió pruebas. Me acuerdo claramente que habían más de 6 abogados que representaban al gobierno de Venezuela en esta denuncia que hicimos ante la Corte Interamericana. Bueno, y al final, en agosto del 2008, la Corte emite su decisión definitiva, que es detectar definitivamente que se incumplió el procedimiento disciplinario en nuestra remoción, que se violentó derechos humanos elementales, como el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso, el que nos escuchara un juez independiente e imparcial, y se le ordenó al Estado venezolano que nos reincorporara a nuestras responsabilidades judiciales, pero además se le condenó al pago de los daños materiales que su actuación lesiva, arbitraria, había causado a estos jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Lamentablemente, como lo he dicho, bueno, hoy por hoy el juez venezolano no tiene ya en la Corte una esperanza de justicia, porque el juez venezolano hoy más que nunca es un juez que no tiene ni independencia ni imparcialidad, porque no se le garantiza la estabilidad en su cargo, un procedimiento disciplinario que le permita defenderse, que le permita ser escuchado. Doctor Apitz, ¿la sentencia se cumplió? Lo que ordenaba esa sentencia, el Estado venezolano lo acató, es decir, resarcieron desde el punto de vista de lo material, los reengancharon, por utilizar el término coloquial, en sus cargos. ¿Qué ocurrió? Mira, por los momentos esa sentencia no se ha cumplido. El Estado venezolano no solamente se ha negado a cumplir esta sentencia, sino el resto de la sentencia, donde ha salido condenado por su actuación lesiva, arbitraria, violatoria de derechos humanos, pero ya tarde o temprano tendrá que cumplirse esa sentencia. Tarde o temprano recobraremos la conciencia. Yo quiero recordar en este momento que Venezuela es fundadora de ese sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Tú sabes quién fue el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Rómulo Gallegos. El primer presidente de esa comisión fue este estelar intelectual y político venezolano, como lo fue Rómulo Gallegos. Venezuela es fundadora de ese sistema de protección de derechos humanos, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Lamentablemente, mire cómo comenzamos, fundadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ese sistema de protección de derechos humanos, y mire cómo estamos hoy, retirándonos sin causa justificada y por una terquedad sin sentido de ese sistema de protección de derechos humanos. Ahora, puede haber múltiples fundamentos para que Venezuela se despida mañana de la Corte y de todo lo que implica el tema de la Convención, pero ciertamente quizá el más fuerte es el que tiene que ver con el reconocimiento de la Corte al gobierno de Pedro Carmona en el año 2002. ¿Eso es razón suficiente para tomar una decisión de tan amplia incidencia colectiva, o eso sencillamente se ha utilizado como una excusa para tratar de desconocer de alguna manera la cantidad de sentencias que condenan al Estado venezolano? Por cierto, más de 10 sentencias que condenan al gobierno venezolano, sentencias en materia de libertad de expresión, en materia de independencia del Poder Judicial, en materia de cárceles. Mira, otra realidad vivieran nuestras cárceles, nuestros privados de libertad, si se hubiesen acatado tanto las recomendaciones de la Comisión Interamericana como las decisiones, las sentencias de la Corte Interamericana en materia de cárceles. Otra situación tuviesen nuestros privados de libertad. Muchas no se han cumplido. Ahora, esto de me retiro de la Corte Interamericana, desconozco la jurisdicción de la Corte, porque la Comisión reconoció el gobierno de Carmona Stanga. Mira,
a mí esta situación, este tema me ha generado siempre mucha curiosidad. Y personalmente busqué en los archivos de la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos los antecedentes sobre lo acontecido en febrero de 2002. Yo creo que la Comisión no tomó ninguna decisión apresurada en abril del 2002. No tomó ninguna decisión apresurada porque quien hace la denuncia de los acontecimientos de abril del 2002 es un grupo cercano a la FARC, que es quien presenta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, un movimiento guerrillero o un subgrupo del movimiento guerrillero colombiano es el que hace la denuncia de los hechos de abril del 2002. Bueno, eso obviamente aparece en los antecedentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le generó a la Comisión razonables dudas de la legitimidad de esa denuncia. No podían en ese momento tomar ninguna decisión, puesto que no entendían cómo, si se había producido un golpe de Estado en Venezuela, era este grupo guerrillero quien estaba haciendo la denuncia de este golpe de Estado en Venezuela. Ahora bien, esa situación a las horas, no pasaron 48 horas cuando la misma comisión, pidiendo información de manera breve y sumaria a los órganos competentes en Venezuela que le rindieran información sobre lo que estaba pasando, tomó una decisión exigiendo el cumplimiento de la Constitución y del respeto del Estado de Derecho, por lo cual la actuación de la Comisión en ningún caso puede ser tachada de conspirativa, sino más aún ha tomado una actuación seria, apegada a la responsabilidad que siempre le ha caracterizado. Esto es importante que se diga porque aquí hay una manipulación de la información y tenemos que, en todo caso, hablar con la verdad. Doctor Apis, bueno, es noticia en el mundo la separación de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Universal, bueno, toda la prensa, pero el Universal mantiene en su página web, eluniversal.com, una entrega especial. Usted mismo forma parte, en parte de nuestros trabajos multimedia, de la entrega que se está haciendo. ¿Hasta qué punto esto nos daña como país? ¿Hasta qué punto nos cierra puertas? ¿Hasta qué punto el país, sus ciudadanos, quedan indefensos respecto a la aplicación de la justicia? Mira, los efectos de esta inexplicable decisión yo los leo en dos dimensiones. La primera de ellas, los efectos para los venezolanos. A los venezolanos le han arrebatado derechos humanos que están previstos y reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. No van a tener una instancia a donde hacer efectivo esos derechos. Y un derecho que está simplemente en la letra, pues no tiene ninguna significación para el ciudadano. Luego, para el gobierno. El gran afectado por esta decisión no son solo los venezolanos, sobre todo el gobierno queda afectado. Hoy por hoy el gobierno de Venezuela es, frente al resto de los países del continente americano, un gobierno malandro, que no respeta la ley, que no respeta la Constitución, que no hay manera de que sujete su actuación a esos parámetros legales. Fíjate, ¿qué escucho yo en la calle? En Siria utilizan gas tóxico, en Venezuela nos arrebatan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como esperanza de justicia. Doctor Apis, Enrique Capriles, para muchos el líder de la oposición política en Venezuela, a través de sus abogados ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a sus organismos a denunciar lo que él considera el arrebato, el robo de la elección del 14 de abril. ¿Cuál es la lectura simbólica que se hace de esta decisión de Capriles ante una instancia que el gobierno venezolano denuncia? ¿Qué implicaciones puede tener a futuro? ¿Hasta qué punto el gobierno accederá o no a presentarse ante la Corte, en el caso de que sea admitida la denuncia que hace Capriles, a presentarse ante la Corte a defender, a promover pruebas? ¿Cómo ve usted este tema desde el punto de vista de lo simbólico con su impacto en el país? Enrique Capriles ha hecho lo que haría cualquier venezolano que no consigue justicia en Venezuela.
es acudir a un órgano que a todas luces es independiente, es imparcial, cosa que no pasa en el Poder Judicial venezolano. ¿Quién puede confiar en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declararon inadmisibles todos los recursos judiciales tendientes a revisar los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela? Nadie confía en esas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, pues nadie confía en el Poder Judicial venezolano. No es independiente, no es imparcial, pero además hay un tufillo de que esas sentencias fueron ordenadas desde Miraflores. Y ante esa falta de confianza en el Poder Judicial venezolano, justamente se acude al sistema interamericano de protección de derechos para plantear una cuestión de la mayor importancia para todos, que es revisar lo que sucedió en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales, lo que no puede en Venezuela pasar. Por eso estamos perdiendo algo muy importante, muy apreciado para un ciudadano, que es la esperanza de justicia, la esperanza de ser oído de manera imparcial e independiente por un juez que no muestra de ninguna manera parcialidad o estar sumado a un proyecto político. Por eso es que tenemos que rescatar más temprano que tarde nuestra participación en el sistema interamericano de protección y particularmente reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana en materia de violación de derechos humanos. ¿Tú sabes cuál fue el primer acto de gobierno una vez que sale Fujimori huyendo a Japón? Justamente reconocer a la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos como una instancia de denuncia en esa materia. ¿Cómo queda la Constitución venezolana en sus artículos 23, 31 y 339 vinculados con el reconocimiento de estas instancias internacionales? Bueno, la Constitución venezolana queda gravemente abollada una vez que se ha producido este claro atropellamiento por parte del gobierno venezolano. Mira, lo que ha pasado acá es la ejecución del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Lo que no pudo aquella tanqueta en el Museo Histórico Militar, lo está haciendo hoy el gobierno de Nicolás Maduro al tercamente mantener esta decisión de separarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted podría ampliar esa afirmación? ¿Por qué con esta decisión de denuncia de la Convención Interamericana se concretaría lo que no se hizo el 4 de febrero del 92? Bueno, el 4 de febrero significa romper con el hilo constitucional venezolano, que no lo lograron porque ese golpe de Estado no se consumó en ese momento. Pero ahora, con esta decisión de separarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí se consumó el rompimiento con el hilo constitucional, pues la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están previstos de manera expresa en nuestro texto constitucional en materia de estados de emergencia, estados de excepción, en las bases constituyentes, por lo cual digo responsablemente que el golpe de Estado que no se consumó el 4 de febrero de 1992, ahora sí se está ejecutando. Doctor Apis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en EUTV, por habernos ofrecido su testimonio primero como víctima beneficiaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por esta reflexión respecto a lo que está por ocurrir este próximo 10 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Amigos, nosotros nos despedimos en EUTV, nos vemos mañana. Muchas gracias.